party, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Oye, asturianina. La historia de les muñeques ya tan antigua como la historia de la humanidad y topáronse pieces en xacimientos paleocristianos a lo llargo de todo el mundo. ¿Y esto a qué bien? Bueno, ya que hai días el Museo del Pueblo d'Asturias anunciaba que recibiera la donación d'una muñeca de trapo vestida d'asturiana d'unos 75 centímetros y datada sobre los años 30 del siglo pasado. Este tipo de muñeques, les asturianines, pues ya una pieza que está presente nes tiendes de souvenirs a lo largo de todo el país, dende Llanes hasta Taramundi. Pero ¿cuál hay la historia destes muñeques, de les asturianines? Una muñeca que non lle un xuguete pa la recilla, sino un recuerdo pa turistes. Bueno, con estes traces hai que falar de la sección femenina. El labor d'esta organización falanxista na compilación de cantares, bailes, instrumentos y, claro tá, traxes regionales está vinculado a la historia de la muñeca española. La sección femenina fixo por recoller a la súa manera el patrimonio folclórico de cada territorio y a partir d'eses diferencias construir una unidad de la nación española basada nesa cierta manera de entender la autenticidad, una diversidad que se viera como de algo específico de España. Vamos, como la nación de naciones de Pedro Sánchez, pero en plan facha. Nese contexto, después de años de aislamiento, España empezó a abrirse al exterior y llegó el boom del turismo, d'algo que supo explotar la sección femenina para vender esa diversidad regional y esa autenticidad al mundo entero. Y en ese momento, muchos fabricantes de muñeques de los años 40 y 50 pues vistieron a les sos creaciones de fallera, de flamenca, de sevillana, de chulapa y, como non, d'asturiana. Les muñeques convirtiéronse nun souvenir y en embaixadores y un elemento que representaba la diversidad folclórica d'un país caracterizado pola so unidad, según la visión franquista. Un ejemplo es que cuando Eva Perón visitó España en el año 1947, la sección femenina mandó fabricar una serie de muñeques con todos los trajes regionales como regalo de bienvenida para la primer dama argentina. La muñeca regional convirtióse en un popular souvenir con traxes cuidaos al detalle y que formaban parelles que se podían mercar por separado o xuntes y que vistían prácticamente todos los traxes tradicionales de la xeografía española. Bueno, tradicionales, pasado pela peñera de la sección femenina. Mesmamente, los fabricantes de xuguetes vistieron a les sos creaciones con traxes tradicionales d'otros países. Si casi estos entendíanse como un xuguete y taben incluídos dentro de los catálogos pues na sección de disfraces. Les versiones regionales tenían un tamaño más pequeñín que les normales para que pudieran entrar más fácil nuna maletina. Sin duda, la muñeca más famosa fue la Mariquita Pérez, que llegó a tener en el su catálogo un total de 23 traxes regionales. Aunque es verdad que de algunos estaban repetidos, porque no se hacían distingos entre el traxe de Yushu y el traxe pues más popular. Mesmo Juanín, el su hermano, tenía una colección de 11 traxes que representaban otras tantas regiones del estado. Además, entre los accesorios que tenía para mercar individualmente, pues había una gaita. En 1943, la marca Mariquita Pérez entamó un concurso de traxes regionales. Les niñas que querían participar tenían que vestir a la su muñeca col traxe tradicional de la su región de procedencia. Según explicaban les bases, si una niña de Salamanca quería participar, pues tenía que vestir a la su muñeca col traxe de Charra. Y así, pues el resto de regiones, menos Madrid, que podía enviar un traxe de cualquier región.
Y esto non é máis que un exemplo del ideario franquista, de la xuntura de tolas rexones y de la fuercia de la centralización representada, neste caso, al través de Madrid. Cada rexión estaba obligada a presentar una mariquita vestida col so traxe tradicional, si casi les neñes de Madrid podían escoller el traxe que máis y prestara. É dicir, cada rexión tenía les sos peculiaridades que debían cuidar y cultivar, pero sin deixar de llau que nación namás qu'hai una, que debía estar centralizada y que Madrid ye el símbolo de esa unidad. Neste concurso hubo 15 premios regionales de 200 pesetes y un primer premio dotado con 1000 pesetes. Por cierto, el primer premio regional de Asturias foi pa una mariquita vestida de llanisca, obra de María Sol de Rato y Bernaldo de Quirós, que yera namás una persona. Non sé si vos suenen estos apellidos, pero ye que les mariquites yeren les muñeques más cares que había nel mercau y no taben precisamente pues al acceso de toles familias. Y asina nació el boom de les asturianines, convertíes nun souvenir pa turistes, pues al igual que el resto de muñeques regionales. Entre les más famosas pues están Cayetana, Gisela, Rapaciña, Tintán, Los Barriguitas o la asturiana de Muñecas Marín, que ye la versión llariega de la mítica andaluza que adornaba enriba la televisión en muchas casas españoles. La mayoría de estos muñeques pues formen parte ya del catálogo de los coleccionistas. Sí, hay gente tan friki que colecciona muñeques como esta, o como esta, o como esta. Por cierto, en mi cumpleaños y el 9 de agosto. Con todos los asturianines todavía tan presentes en las tiendas de souvenirs, gracias sobre todo a la empresa alicantina Fol Artesanía Muñecas, que está centrada en la elaboración de muñeques con los trajes regionales de la mayoría de las autonomías que güey formen el Estado español. Aunque es difícil distinguir entre les galeguiñas y les asturianines nes colecciones nueves. Sí, la diferencia entre la gallega y la asturiana y el color del paño. Pues nada, espero que vos prestara este vídeo con la historia de les asturianines, de estos muñequines que formen parte de la iconografía pop de Asturias. Y nada, que si vos prestó, pues dai al like, compartí el vídeo en vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de la canal y vémonos en el próximo vídeo. Hasta luego. Voy a ser carne de meme. Dicen que yo te invento,